Podríamos elegir otro horario también, no sé si es muy cedo. Bueno, buen día a todos. Esto es lo que va a quedar grabado. Buen día. Estamos 6 participantes. La idea de hoy es dar un repaso. Vamos a mirar un poquito. Esta es nuestra plataforma, ¿verdad? Ahí sí pueden mirar por favor y me confirman lo que le voy a preguntar. Bueno, esta es nuestra clase inaugural con su video aula. La primera aula de semiología quirúrgica. Este sí dimos juntos. Ahí está el vídeo. Semiología general, abdomen también. Y abdomen agudo, si bien lo recuerdo, es lo que yo le posté estos dos vídeos, ¿verdad? Abdomen agudo, los slides y las cuestiones. Y también le posté de apendicitis. Estas videos habla que son bien extensas. Bueno, la idea es, vamos a mirar abdomen agudo ahora, otra vez, ¿verdad? No sé si tuvieron tiempo de mirar las videoaulas, son muy extensas, a veces más de 1 hora, entonces está un poco complicado, ¿verdad? Ahora quiero hacer un video corto de abdomen agudo, ¿verdad? Y vamos a resolver estas cuestiones de Revalia y Conaren, que va a ser lo importante para la prueba parcial. Las pruebas parciales, ¿verdad?, van a ser en base a estas cuestiones, ¿está bien? Entonces aquel alumno que mira todas las cuestiones y responde todas, va a estar preparado para el examen parcial, ¿está bien? Algunos están en portugués, pero vamos a ir analizando, no hay mucha diferencia, entonces ese va a ser nuestro esquema. Hoy entonces vamos a hablar de abdomen agudo, repaso. El video extensivo va a ser esto que ya está acá. Ahora vamos a dar un repaso. No sé si alguien pudo ver los videos. ¿Alguien pudo ver? Todavía no. Tal vez sí, tal vez no. Bueno, Sí, Michele, doctor. Michele, Sí, más o yo menos miro. así es, ¿verdad? Abdomen agudo fue lo que postamos videos anteriores. Sí, agudo y apendicitis. Excelente. Bueno, entonces en base a eso vamos a dar la aula para poder. ¿Está bien? Me avisa nomás. Podemos marcar también otro horario. No hay problema que no sea las 8 horas, puede ser las 10 horas. En un horario disponible de vocês. Yo no tengo problema. ¿Está bien? Cuestión de organizarnos nomás. No hay problema. Bueno, voy a dar un repaso rápido y si tienen dudas, entonces pueden preguntar. Pero no vamos a detenernos mucho porque tenemos apendicitis también. ¿Sí? Entonces, abdomen agudo, miren, el caso frecuente en urgencia. Esto es lo que más vemos en las urgencias en los plantones de cirugía, principalmente. Entonces, el concepto, miren, dolor de inicio súbito, no traumático. Este es un concepto que le quité de Revalia para vocês. Dolor de inicio súbito, no traumático. El abdomen, el traumático no entra en la clasificación de abdomen agudo. ¿Está bien? Pero aquí algunos libros y algunos tutores acá en la zona, en Paraguay, le va a decir que el abdomen agudo traumático también entra, ¿verdad? Entonces, lleven en cuenta más este enfoque intenso que lleva al paciente al hospital y requiere de tratamiento inmediato. Este enfoque revalida, ¿está bien? Dolor de inicio súbito, intenso, que lleva al paciente al hospital y requiere de tratamiento inmediato. Algo interesante, no es que siempre es para operar. Puede que sea para operar o no, ¿verdad? No es que sí o sí es quirúrgico. El tratamiento inadecuado ahí se puede llevar a empeorar los síntomas. Vamos avanzando. Otras definiciones. El abdomen agudo es caracterizado, dice, por dolor abdominal intenso que hace considerar la posibilidad de una acción terapéutica de emergencia por existir riesgo inminente para la vida del paciente. Entonces, hay varios conceptos. Entonces acá, importante para Revalia le puse, el trauma no es un abdomen agudo,
no entra en la clasificación de abdomen agudo. También enfoque Brasil. En alguna bibliografía, esto es justamente lo que le estaba diciendo. Sí incluye. Entonces, clasificación de abdomen agudo: inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular y hemorrágico. Enfoque Revalida. Y acá algunos libros nos dicen así: inflamatorio, hemorrágico, obstructivo, necrobiótico, grandes dramas abdominales y traumático. El inflamatorio tranquilo. Hemorrágico, ok también, ¿verdad? Obstructivo y obstructivo, todo bien, ¿verdad? Acá el perforativo y el vascular lo que está diferente, ¿verdad? ¿Ven? Perforativo. Pero esto entra aquí. Va a entrar aquí. En estos grandes dramas, por ejemplo, el vascular, por ejemplo, infarto mesentérico, por ejemplo, ¿verdad? Y perforativo más se refiere a perforación de órganos huecos, ¿verdad? Úlcera perforada y compañía, ¿verdad? Entonces le clasifica de una manera, en un apartado diferente, el perforativo. Estos son los ejemplos. Estoy avanzando rápido porque la idea es que sea corto y que sirva como un resumen, ¿verdad? Apendicitis, colecistitis, diverticulitis, estos son los ejemplos de abdomen agudo inflamatorio. Después acá ejemplo de obstructivo, ¿no? Las causas, ¿verdad? Los vólvulos, ¿ya? Algunos tumores, hernias, intususcepción, que esto, miren, por el intestino se introduce dentro del otro, ileobiliares por cálculo biliar. Abdomen agudo perforativo, lo clásico y lo que más vemos son las úlceras perforadas, ¿verdad? Úlcera gastroduodenal perforada. El vascular, acá por ejemplo ven, una isquemia mesentérica, un infarto mesentérico, ¿verdad? Puede ser por la obstrucción de los vasos, ¿verdad? Por un trombo, por ejemplo. Acá dice trombosis. Y el hemorrágico, lo más frecuente que solemos ver es el embarazo ectópico complicado, porque embarazo ectópico nomás es una cosa, pero embarazo ectópico complicado es otro diagnóstico ya. Entonces, cuando hay sangramiento, miren vos, hay una ruptura de sangramiento, sangra bastante y el paciente puede entrar en un shock hipovolémico. Miren, puede estar aneurisma de aorta roto, miren lo que es. Tremendo. Depende del tamaño de la rotura. Depende del tamaño para ver si el paciente va a desangrarse más rápido o no y si hay tiempo para llegar al hospital, ¿verdad? A veces la rotura es pequeña y da tiempo al paciente para llegar al hospital, ¿verdad? Pero si es muy grande, la hemorragia es masiva. Ya mostré por un caso clínico que a veces es pequeña la rotura, hay sangramiento, pero se consigue llegar con vida al hospital. A veces sí, a veces no. Muy bien, manejo inicial. Acá que tenemos que recordar, miren, voy a recordar sobre el tema del dolor. Esto es un clásico que siempre van a escuchar también, ¿ya? No calmar el dolor antes de tener el diagnóstico. Eso van a escuchar acá en los hospitales, algunos tutores les va a decir lo mismo, ¿ya? No calmar el dolor. ¿Por qué? Porque si calmamos el dolor, eso puede velar el diagnóstico, puede enmascarar. Si es una apendicitis, por ejemplo, en sus primeras horas de inicio, colocamos un analgésico, eso puede hacer pasar el dolor, pero el proceso infeccioso sigue, progresa por dentro. Entonces eso puede retardar el diagnóstico y el paciente puede venir ya después con una peritonitis, ¿verdad? Que es una evolución de la apendicitis si no se trata, y ahí tiene peor pronóstico. Bueno, con respecto a dice el plan de diagnóstico, primero tenemos que saber si viene un paciente con dolor abdominal. No siempre el problema va a estar en el abdomen, ¿verdad? Puede ser afecciones generales, ¿verdad? Como ser dengue, COVID hoy en día, o cetoacidosis diabética, todo eso puede cursar con dolor abdominal, ¿verdad? Entonces, no todo lo que duele en el abdomen es problema, el problema está en el abdomen, no todo. Entonces, viene el paciente con dolor abdominal,
y tenemos que ver si no es algo general con repercusión abdominal. O si no es algo torácico con repercusión abdominal. Ejemplo, infarto agudo de miocardio, así en la cara inferior, por la proximidad al diafragma, puede irradiar en el abdomen, en el epigastrio, o neumonías de base, ¿verdad? Puede irradiar hacia al abdomen, el dolor. Entonces, no todo lo que duele, no todo dolor abdominal, la afección estará en el abdomen, ¿se entiende? No sé si aprende. Afección abdominal de tratamiento médico. ¿Qué quiere decir eso? En el abdomen puede haber, por ejemplo, una infección urinaria, por ejemplo, por el trayecto de la vía urinaria, puede tener un dolor abdominal y no es para operar. Por eso se dice abdomen agudo médico, se le llama. Abdomen agudo médico, ¿verdad? ¿Se entiende? Y después están el abdomen agudo quirúrgico, que sí se trata con cirugía. ¿Está bien? Entonces ya para entender. Entonces, cuando viene un paciente con dolor abdominal, tenemos que pensar en todas las posibilidades. Ver si no es una enfermedad sistémica de repercusión abdominal, dengue, COVID, cetoacidosis diabética, o si no es una patología torácica de repercusión abdominal, infarto agudo de miocardio, neumonía de base, por ejemplo, o si es un abdomen agudo médico, ¿verdad? Pancreatitis, infección urinaria, por ejemplo, o un abdomen agudo quirúrgico, ahí que el inflamatorio, por ejemplo, lo clásico, el apendicitis, por ejemplo, ahí ya es de resorte quirúrgico. Entonces, ese esquema de diagnóstico tenemos que tener en mente. ¿Está bien? Lo vamos a ir pasando porque la idea es hacer un video corto. Entonces ver cuál es el abdomen, si es un abdomen agudo, si hay necesidad de investigación, dice, si puede ir a la casa o puede recibir tratamiento empírico, todo eso se tiene que evaluar. ¿Cuáles son los pasos para un buen diagnóstico? Anamnesis, miren, examen físico y método auxiliar. Estos pasos tenemos que seguir siempre. No podemos empezar directamente con examen físico o directamente con método auxiliar. ¿Está bien? Por etapas. Primero interrogamos, después examen físico, después método auxiliar. Todo esto vamos a ir profundizando en las prácticas. Creo que 15 de septiembre va a iniciar las prácticas presenciales acá en la Facultad de INDA, pero ya va a ayudar para ir profundizando algunas cosas. Dolor, tenemos que ver, algo ya dijimos, el tipo de dolor. Ahí hacemos la semiología Alicia, creo que ya hablamos esto. Es importante saber la semiología del dolor para pensar en alguna patología. Por ejemplo, una apendicitis, por ejemplo. Una apendicitis generalmente el dolor es de inicio insidioso. Empieza a nivel epigastro, periumbilical, con una leve molestia, sensación de pesadez. No, ese dolor intenso, brusco de inicio. Después migra a fosa ilíaca derecha y ahí empieza a aumentar la intensidad del dolor, ¿verdad? No es lo mismo que una úlcera perforada, por ejemplo, que cuando se perfora el dolor es de inicio súbito, ¿verdad? O inicio brusco, intenso, y rápidamente irradia todo el abdomen. Eso es como un ataque sorpresa. Está el paciente ahí, ¡boom! Dolor intenso. También podemos comparar estos tipos de dolores como una tormenta, una tempestad en una noche estrellada. Todo está tranquilo, de repente aparece un cuadro de dolor intenso, tremendo. Bueno, esto creo que ya hablamos alguna vez. Las características, tenemos a ver su irradiación, si tiene, por ejemplo, pancreatitis, por ejemplo, dolor que inicia en epigastrio, luego irradia a ambos hipocondrios y atrás región interescapular. Entonces, según las características del dolor, podemos sospechar un diagnóstico. Entonces, miren vos, estímulos dolorosos, el tubo digestivo, por ejemplo, cuando se distiende, cuando se estira, cuando se contrae, esos espasmos, dolor cólico, isquemia, cuando hay un problema en el flujo sanguíneo, eso es lo que causa dolor. Este dice acá, no superestimar la localización del dolor. Estos son
enfocados a las aulas de Revalia, ¿verdad? Que le voy postando. Así mismo siempre resaltan. ¿Qué quiere decir eso? No superestimar. No quiere decir que, por ejemplo, vamos a decir que dice acá un dolor en el epigastrio no siempre es ocasionado por vísceras localizadas en esa zona. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si viene un paciente con dolor en el epigastrio, puede que el problema no esté en el epigastrio. ¿Está bien? Es lo que estábamos diciendo. Patologías torácicas de repercusión abdominal, ¿verdad? Patologías sistémicas de repercusión abdominal, y acá mismo lo clásico apendicitis, ¿verdad? Puede empezar doliendo en epigastrio, pero umbilical, pero el problema no está ahí, no tenemos que enfocarnos ahí mismo en esa localización, porque puede ser una irradiación nomás del dolor. O este síndrome de Fick, este sí que es una perihepatitis, miren. Este es el hígado, miren el hígado, ven cómo tiene unos signos de inflamación crónica, ¿verdad? Porque ya hay tejido fibroso, miren. Este es el hígado, acá está la vesícula. El hígado, miren, y acá estos tejidos fibrosos son como cuerdas de violín, le llaman algunos. Acá está, cuerdas de violín, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Esto, por ejemplo, ocurre generalmente en mujeres por el resultado de una enfermedad inflamatoria pélvica. El problema está en la pelvis, ahí en los genitales, ¿verdad? Puede ser en la trompa, una salpingitis, por ejemplo, ¿verdad? Que puede hacer una supuración, puede haber absceso, ¿verdad? Pus, y por vía ascendente, miren, ascenso de bacterias. Por vía ascendente puede ir y inflamar ahí alrededor del hígado. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir aquí? Es que si un paciente tiene con un dolor en una zona, tenemos que investigar en general, no solo enfocarnos en esa zona. Porque si pensamos que en epigastrio o hipocondrio derecho tiene dolor, ahí solo vamos a pensar, una hepatitis, quizás sea una litiasis vesicular, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así. Investigar otros síntomas, pérdida de apetito, cansancio, ictericias, ¿verdad? Esto a modo general. Ver si no hay náusea y vómitos, detención de ese gases, si hay molestias, síntomas urinarios muy importantes, porque una infección urinaria puede dar dolor abdominal también. Muchas veces ya escuché casos que se opera pacientes con infección urinaria pensando que es una apendicitis, una peritonitis. Entonces tenemos que interrogar en general completo. Los datos ginecológicos, ¿verdad? Si tiene escurrimiento, leucorrea, ¿verdad? Si tiene retraso en la menstruación, todo eso hay que interrogar. Sí, a veces viene paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, por ejemplo, mujer en edad fértil y dolor en fosa ilíaca derecha, uno piensa, puede ser apendicitis, pero no, tenemos que interrogar todo. A veces es una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿verdad? O puede ser un embarazo ectópico, entonces hay que interrogar todo. ¿Cómo vemos esto? Se hace un tacto vaginal, se pregunta si tiene escurrimiento, si tiene cambio de coloración, si es fétido, cómo el escurrimiento, las características para poder sospechar de una u otra patología. Fecha, última menstruación. Si no tiene certeza, podemos pedir un beta-HCG y así. Antecedentes, preguntar todo. Esto es como una historia clínica, ¿verdad? Uso de medicamentos, hábitos de vida, uso de drogas, cirugías previas. Muy bien, examen físico completo, ¿verdad? Fundamental para reconocer, dice, causas no abdominales. Este enfoque revalida también. Ven que él estaba diciendo, viene el paciente con dolor abdominal. No es que solo vamos a hacer examen físico del abdomen, inspección, palpación, percusión, ocultación de abdomen. No, tiene que ser examen físico completo. Porque va hasta que de repente auscultamos el tórax y podemos escuchar ruidos sobreagregados, ruidos patológicos, ¿verdad? Crepitantes y cosas así, roncos, crepitantes, ¿verdad? Puede ser una neumonía. Y si no hacemos el examen físico completo, ahí tal vez no
se escapa ese diagnóstico extraabdominal. Entonces, lembrar. Abdomen, entonces, enfoque Brasil, miren la secuencia. Inspección, después auscultación, palpación y percusión. ¿Verdad? Esto también algunos tutores, algunos libros aquí en la zona tiene esta secuencia. Pero otros clásicamente hablan de inspección, palpación después. Miren la diferencia. Aquí dice auscultación, aquí dice palpación, percusión, auscultación, ¿verdad? Entonces, tienen que ver. Nosotros vamos a enfocar ¿verdad? Inspección, auscultación primero. ¿Por qué? Porque a veces la palpación, palpar el abdomen y percutir puede modificar algunos ruidos abdominales, algunos ruidos hidroaerointestinales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso se dice primero auscultación. Depende del tutor con quien estén, pueden decirle que tenemos dos formas y cuál prefieren. Si inspección, auscultación o inspección, palpación. ¿Qué vamos a ocultar? Esto de inspección ya vimos en semiología anterior, ¿verdad? Del abdomen. Ver, escuchar los ruidos hidroaéreos, si está aumentado, disminuido o ausente, ¿verdad? Percusión, ¿verdad? Percutir para ver si hay unos sonidos anómalos, anormales, ¿verdad? Como ser a nivel del hígado, hay una matidez hepática, pero si hay una perforación de víscera hueca, puede haber aire en el peritoneo, se llama neumoperitoneo, y a la percusión desaparece la matidez hepática. En vez de mate es sonoro. Palpación, esto es algo, una regla semiológica muy importante. Siempre palpar alejado del dolor primero. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente viene con dolor en fosa ilíaca izquierda, entonces empezamos palpando en fosa ilíaca derecha, no directamente donde está el dolor. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que de repente el paciente sea menos colaborador, ¿verdad? No va a haber una buena relación ahí médico-paciente si directamente le vamos a tocar donde le duele. Entonces, siempre alejado el dolor, a ganar confianza del paciente, ir interrogando también, ¿verdad? El primer interrogatorio después del examen físico, ¿verdad? Dice otra cosa, primero superficial y después profunda. La técnica de palpación superficial se le describe también como mano de escultor. Solamente se va pasando, como modelando una figura, ¿verdad? Alrededor del abdomen. Se va pasando la mano. Después es profunda, comprimiendo unos centímetros el abdomen. Y para eso se hace movimiento de la articulación metacarpofalángica. Metacarpofalángica. ¿Está bien? Vamos viendo después eso en las aulas prácticas. Comentario, este es un clásico, siempre van a escuchar por los hospitales con sus tutores, miren, enfoque Revalia y aquí la misma cosa, pero en otras palabras, el examen de todo el abdomen incluye el dorso, lembrar que tenemos que mirar el dorso del paciente, ¿verdad? La parte, examen físico de anterior, lateral y posterior. Importante, por ejemplo, cuando hay una herida por proyectilama de fuego, donde vemos un orificio de entrada en la parte anterior y tenemos que inspeccionar si no tiene un orificio de salida. Y ahí miramos el dorso, ¿verdad? Esa es una de las circunstancias donde es muy importante el examen físico completo. Con mucho cuidado, porque si tiene un trauma raquimedular o algo por el estilo, no podemos movilizarle mucho al paciente, ¿verdad? Se le puede mover en bloque, con mucho cuidado para mantener rígido esa columna, ¿está bien? Esa es una técnica, ¿verdad? Pero depende de cada paciente, ¿verdad? Si no hay sospecha, no hay por qué estar, bueno, si hay sospecha, es todo más, con más cuidado. Y esto es lo que siempre dicen, complementar con un examen ginecológico y proctológico. En otras palabras, todo examen físico de abdomen termina con un tacto vaginal y rectal. Siempre yo escucho que algunos tutores en el hospital le preguntan a los alumnos, ¿cómo termina un examen físico de abdomen? Y la respuesta es toque vaginal y toque rectal.
Por más que hoy en día en la práctica no recurrimos siempre a eso, ¿verdad? Como dicen los libros, miren, todo examen físico termina con un toque. Y hoy en día no hacemos todo eso, ¿verdad? Imagínate un paciente que se va con una litiasis vesicular y terminan haciendo un toque vaginal o rectal, ¿verdad? Va a estar confuso el paciente, pero por eso que es importante explicar todos los procedimientos, conseguir un consentimiento informado para poder realizar los exámenes físicos y compañía, ¿verdad? Pero hoy en día no es que hacemos todo eso, ¿verdad? Para una prueba tal vez, o si alguien le pregunta, la respuesta es esta. Pero en la práctica les digo que a no todo le hacemos toque vaginal y rectal, a no ser que sea necesario, ¿verdad? De repente, no sé, sospechamos de una obstrucción intestinal, donde hay un fecaloma, que es una masa de materia fecal dura, pétrea. Ahí sí el tacto vaginal, el tacto rectal es importante para poder palpar esa masa de materia fecal. O sospechamos un tumor de recto, ¿verdad? Ahí sí. O paciente sexo femenino, edad fértil, ¿verdad? Con relación sexual activa, que puede tener una infección de transmisión sexual, cosas así, o hongos por ahí, y tiene escurrimiento, ahí sí un tacto vaginal amerita, ¿verdad? En la práctica estoy hablando, pero para una prueba de examen, esta es la respuesta. Hay que ver si hay fiebre, hipotensión, taquicardia. Esto ya indica ya que el paciente es un paciente grave, ¿verdad? Paciente grave. Mira, puede indicar infecciones graves, isquemia mesentérica, etc. Si está hipotensa, taquicárdica, taquipnea, está con signo de shock, entonces es grave. Entonces, esto, ejemplo, una apendicitis al inicio no da esto, pero si se perfora el apéndice, inicia una peritonitis, no se trata, al cabo de unos días va a presentar estos signos de alarma sistémicos que ya indican un paciente grave. No va a ser de entrada una litiasis vesicular, no va a venir hipotenso, taquicárdico. Taquicárdico puede ser por el dolor, pero no va a tener, mire, esta taquipnea, insuficiencia respiratoria, no. Entonces hay que llevar en cuenta también los signos sistémicos. Examen físico, acá hay algunos exámenes físicos clásicos que vamos viendo en cada patología. Signo de Murphy en la colecistitis, por ejemplo. Signo de Bloomberg en la apendicitis aguda. Signo de Rossi también en la apendicitis aguda, que es palpación aquí en la fosa ilíaca izquierda y da dolor en fosa ilíaca derecha. Signo del obturador para apendicitis. Signo del psoas también. Signo de Courvoisier-Terrier. Esto es una vesícula, mire, distendida, palpable, no olorosa, que generalmente se ve, por ejemplo, paciente con cáncer de cabeza de páncreas y compañía, que de forma retrógrada distiende después. Hay una obstrucción de la vía biliar, pues, ¿verdad? Entonces no hay buen flujo de la vía biliar y esto va distendiendo poco a poco la vejiga, que es un reservorio de la bilis. Crónicamente va distendiendo y aumentando el tamaño, ¿verdad? Y no duele, porque la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, donde se ve el signo de Murphy, que es palpación acá en el punto vesicular. ¿Cuál es el punto vesicular? La línea medio clavicular con el reborde costal, ahí es el punto. Se palpa con la mano, se le pide al paciente que inspire y eso hace que el diafragma se quede más plano y desciende el hígado y la vesícula y entra en contacto con la mano que está ahí al acecho. Está ahí esperando. Y cuando toca la vesícula inflamada por la mano, el paciente detiene bruscamente la inspiración. O sea, que es así. Le pedimos al paciente que inspire. Y cuando toca si está inflamado, toca la vesícula por la mano, ahí detiene bruscamente su respiración. Así, inspira así. Y después hay una detención brusca de la inspiración. Y el signo de Courvoisier también acá hay una distensión también de la vesícula. Y aquí también. Solo que este es inflamatorio y duele. Y este no. Este es indoloro. Bloomberg, eso es lo que estamos diciendo. Robson. Acá está la explicación. ¿Está bien? Signo de Murphy. Esto justamente, interrupción de la respiración a la palpación. Acá está todo, colecistitis de agua. Giordano, por ejemplo, cuando hay una infección urinaria, pielonefritis, ¿ven? Litiasis renal,
Entonces le hacemos puño percusión. Este es un clásico también. Si no es Kullens, miren. Periumbilical. Hematoma o equimosis periumbilical. Equimosis mejora porque hematoma es acúmulo de sangre. Acá puede ser extravasación nomás, infiltración nomás. Grey Turner es acá en los flancos. Esto se ve en pancreatitis aguda grave, por ejemplo, o en alguna hemorragia retroperitoneal. Signo de Jover, esto es lo que le estaba diciendo, a la percusión, pérdida de la matidez hepática. ¿Está bien? ¿Por qué se pierde la matidez hepática? Porque puede haber neumoperitoneo, aire en la cavidad, una perforación de víscera hueca. Signo de Lenander, esto es mira, hay una disociación axilorectal. Mira. Temperatura rectal es mayor que la axilar, al menos 1 grado. Eso es porque hay un proceso inflamatorio ahí en la pelvis. Y hace que aumente la temperatura. En una enfermedad inflamatoria pélvica, una apendicitis aguda, por ejemplo. No hacemos en la práctica. Realmente no solemos hacer, pero pueden lembrar. Investigar causas, dijimos, abdominales, extraabdominales, puede ser cardiológica, pulmonar. Lembra que estábamos hablando de un infarto, endocarditis, neumonía. Todo eso puede dar dolor en el abdomen. No es que todo lo que duele en el abdomen vamos a operar. Eso no es el mensaje aquí. Miren vos, enfermedades sistémicas autoinmunes, infecciones, herpes zóster, metabólica, vean, diabetes, intoxicaciones, montón de cosas puede dar dolor abdominal. Pica animales venenosos. Miren vos, 20 a 30% del abdomen agudo no va a tener diagnóstico preciso. Viene y no llegamos al diagnóstico de entrada. Pero lo importante es saber encaminar. Eso sí es importante. Si va para cirugía, si se va a internar, si vamos a investigar, si vamos a dar alta domiciliar, acompañamiento ambulatorio, tenemos que saber encaminar. Dice, conducta correcta mismo sin diagnóstico definitivo. O sea que no estamos obligados a saber sí o sí el diagnóstico de entrada. La gran mayoría de las veces sí podemos diagnosticar, pero hay casos que no. Entonces tenemos las opciones. Una de las opciones más válidas es internarle para observación y ver cómo va evolucionando esa paciente e investigarle, pedirle más estudios, quizá una ecografía, una tomografía y así. Lo importante es no mandarle en su casa con tal vez un problema potencialmente grave, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, no siempre vamos a tener el diagnóstico preciso. Esta es una estadística de Brasil, nivel reválida, 20 a 30% no tendrá diagnóstico preciso. Entonces, no nos preocupemos si viene un paciente que no sabemos, no vamos a estar desesperados porque no sabemos el diagnóstico. La conducta es lo importante. Si vemos que el paciente, que hay muchas dudas, no sabemos si el abdomen agudo es quirúrgico o no, si es para tratamiento médico, entonces le dejamos en observación. Para los estudios llevar en cuenta los estudios menos complejos primero y después los más complejos. Por ejemplo, viene un paciente con dolor abdominal, no vamos a estar pidiendo ya una resonancia magnética de entrada. Eso ya tienen idea luego seguro, ¿verdad? Podemos empezar a lo menos complejo, ¿verdad? Pues una radiografía, una ecografía, dependiendo del caso. Dependiendo. ¿Ya? Hay que pensar en el costo, ¿ya? El riesgo para el paciente, porque si le sometemos a radiación, por ejemplo, no podemos estar pidiendo tomografía y una embarazada a niño, ¿verdad? El costo también, estudios no necesarios. A veces viene un paciente sospecha de, no sé, de litiasis vesicular, por ejemplo, y empiezan a pedir electrolitos, gasometría, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Entonces llevar en cuenta la investigación excesiva es un problema también y la inadecuada. Entonces hay que ser coherente, razonable en el pedido de los estudios. Evaluar costo-beneficio, saber qué información estamos esperando, ¿verdad?
Este es importante, si va a contribuir al diagnóstico. Vamos a suponer que sospechamos de un embarazo ectópico y le pedimos electrolitos, sodio, potasio en sangre. ¿Y eso va a contribuir al diagnóstico? No, ¿verdad? Entonces, si estamos pensando en un embarazo ectópico, tenemos que pedirle un beta-HCG. Es un ejemplo básico nomás que le estoy dando, ¿verdad? Entonces, si vamos a pedir un estudio, tenemos que pensar si va a ayudar o no al diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, pensamos en una litiasis vesicular y le pedimos rayos X. No, para litiasis tenemos que pedir ecografía, por ejemplo. Entonces, no es que vamos pidiendo todo indiscriminadamente y hacemos gastar todo su dinero al paciente y es un problema. Hay lugares, les cuento por experiencia, que viene y se le pide todos los estudios. ¿Por qué? Porque a veces hay personales de salud que trabajan con gente de laboratorio y gana una comisión, un dinero por cada paciente y pedido que envían. Yo ya he visto muchos casos de eso. Entonces le pide todo, electrolito, tipificación sanguínea, en cirugía está bien, ¿verdad? Un ejemplo nomás. O el perfil lipídico, no sé, perfil tiroideo y cosas así, leense de pedidos. ¿Por qué? Porque hay un tema económico detrás de eso, ¿verdad? Pero no es lo ideal. Y otra cosa, saber qué información esperar. Sangre, orina, imágenes, mira, radiografía, ecografía, tomografía, resonancia. De imágenes, evitar en niños, ¿verdad?, y gestantes la radiación, ¿verdad? Que podemos elegir entonces ultrasonografía, muy bueno para gestantes y niños, y también puede ser resonancia magnética. Pero acá en abdomen agudo no hay tiempo para hacer más resonancia. Esto lleva tiempo, ¿verdad? A veces el paciente puede estar inestable, en mal estado general, y no vamos a estar perdiendo tiempo con más resonancia magnética. Doutor, permiso. ¿Sí? Qual exame es gold standard para apendicite, para abdômen agudo, no caso? Para apendicitis, si se le preguntan una prueba de examen, es la tomografía. Pero en la práctica, ustedes van a ver que todo el mundo pide ultrasonido. Entonces, dependiendo de quién está preguntando, si en el hospital un tutor que está hablando ahí, dando aula y le dice, ¿qué estudio le vamos a pedir? Tal vez quiera escuchar ultrasonido, ecografía. Pero para los temas de prueba, de reválida y compañía con AREN es tomografía. Pero Gracias, doutor. si es niño y embarazada, ahí optamos por el ultrasonido. Y si el ultrasonido es inconcluso, ahí podemos pasar a resonancia magnética, que no tiene radiación. Entonces, las preguntas de prueba siempre son así. En general, así en términos generales, ¿cuál es el gold estándar? Tomografía. Pero hay situaciones específicas en que no. En embarazada, por ejemplo, y en niños. Pero a modo general, nomás hablando, la respuesta es tomografía. Acá miren un poco la radiación. La radiación, radiografía, ecografía, tomografía, resonancia. Ven cómo la ecografía y la resonancia no emite radiación. Por eso que es bueno para niños y gestantes. Tomografía sí. Mira, este es justamente tema real. ¿Cuál es el mejor examen? Justamente de lo que está preguntando la compañera, el mejor, todo eso. Depende del caso. Respuesta grande, gold estándar para apendicitis, tomografía. Pero tenemos que analizar el caso también. Para radiografía, por ejemplo, es para ver neumoperitoneo, que es perforación de úlcera o obstrucción intestinal que tiene el nivel hidroaéreos. Depende mucho del caso, ¿verdad? Depende mucho del caso. No siempre los más costoso es el más ideal. Para perforación de víscera hueca o una obstrucción intestinal, por ejemplo, un simple rayo X ya ayuda al diagnóstico. Entonces, esto van a dar en imagen.
¿verdad? Términos, le puse nomás básicamente acá radio lúcido, radio opaco, ¿verdad? Radio opaco se ve negro, radio lúcido se ve blanco. Disculpen, al revés. Radio opaco se ve blanco, radio lúcido se ve negro. Miren. Radio opaco dice absorbe los rayos X, poca o ninguna radiación consigue traspasarlo, dice. Todo queda impregnado en los tejidos, ¿verdad? Pero si es radio lúcido, ahí sí los rayos X atraviesan. Por ejemplo, donde hay aire, pulmón, por ejemplo, acá. Ahí atraviesan, no queda impregnado en los tejidos. Abdomen agudo perforativo, por ejemplo. Miren acá con mucha imaginación. Este refiere a tórax. Este sería el diafragma. Esta línea radio opaco, ¿verdad? Porque es blanco. Este sería el hígado. Y ahí entre el diafragma y el hígado hay aire. También vemos el lado izquierdo, pero se mira al lado derecho, porque el lado izquierdo está el estómago con su cámara gástrica, fondo gástrico, que tiene el mismo aire, entonces confunde. Miramos al lado derecho, este es el signo de Popper. Una imagen radiolúcida entre el diafragma y el hígado. Esto indica perforación de víscera hueca. Miren la obstrucción intestinal, por ejemplo, un rayo X, ahí lo se llama signo del grano de café. Este lembro cayó en Revalia en el año 2012 o 16, no lembro bien. El caso clínico era bien extenso, pero decía que tenía signos del grano de café por rayos X y solo eso tenía que saber para diagnosticar que era un vólvulo de sigmoide. Vamos a dar más adelante, no se preocupen. Bien, una imagen en U también se le puede decir, o en grano de café, o U invertida, nos indica que estamos ante un vólvulo de sigmoide, ¿verdad? Otro tema también que se ve por rayos X, niveles hidroaéreos. ¿Qué significa eso? Miren, hay una línea horizontal que separa una imagen radiolúcida, que es aire, de una radio opaca, que es líquido. Y es escalonado, parece escadas, ¿ven? Parece escalera. ¿Tac? ¿Tac? ¿Ven? Parece escadillas. No sé cómo se dice en portugués. Escalera, escalonado. Ahí tenemos, eso sería una obstrucción intestinal. Otra cosa también que se ve por rayos X, con mucha imaginación, es el intestino delgado y es como que parece que es un empillamiento de monedas. ¿Está bien? O imagen en pila de monedas. Empillamiento de monedas, dice en portugués ahí. Con mucha imaginación, ¿verdad? Eso indica una obstrucción del intestino delgado. Miren por acá, alrededor, en la periferia, una gran dilatación, con mucho aire ahí. Esto es intestino, si es en la periferia, es intestino grueso. Si es en la parte central, es intestino delgado. Esto vamos a ir profundizando, no se preocupen, ¿verdad? Ecografía para líquido, muy interesante. Acá está el aparato, el ecógrafo que tiene un traductor, emite un ultrasonido. Entonces que eso se traduce después como una imagen ahí en la tela. Más o menos la imagen se ve así, como si fuera el traductor es como si fuera un cortador de pizza, ese hace como un corte sagital y se ve esta imagen. Vamos a ver acá un ejemplo. Viene el ultrasonido, ¿verdad? Entonces es como un cortador de pizza, es como que hace un corte sagital ahí. Dependiendo de cómo queremos, si movemos el traductor de un lado, va a ser un corte transversal. Si movemos de otro, va a ser un corte sagital. Entonces se ve así, esta imagen, ¿ven? Es como un corte sagital. No sé si ya para entender. Acá está la pelvis femenina, vejiga, sífisis pubis, vulva, sacrocoxis, el útero. Y este emite el ultrasonido y hace como un corte, y eso es el que proyecta en la tela. A modo de comentario, los términos de ecografía: anecoico cuando es líquido, hipoecoico cuando es gris y hiperecoico cuando es blanco, ¿verdad? Entonces, escala de grises, ¿verdad? El líquido es negro, acuérdense de eso. Acá, bueno, miren, la vejiga, ¿verdad? Tiene orina, el líquido se ve negro.
¿verdad? Y acá no tiene por qué haber líquido, ¿verdad? Porque en la pelvis solamente la vejiga tiene líquido. El peritoneo también tiene líquido, pero poco. 10, 15, 20 ml nomás. Acá vemos bastante. Entonces hay líquido libre. Si pensamos que en un embarazo ectópico puede ser sangre. Si pensamos que una peritonitis puede ser pus, ¿verdad? O un traumatismo, accidente de tránsito, traumatismo de abdomen, puede ser sangre también. O paciente con cirrosis, ¿verdad? O tumores, puede ser un líquido acítico, ascitis. Acá miren el líquido, ¿cómo se ve? El líquido amniótico se ve negro. Acuérdense, anecoico. La ecografía es muy buena para ver líquido. Tomografía, se usa otros términos, ya no es más radio opaco, radio lúcido, no. Acá se habla de densidades, hiperdenso, isodenso, hipodenso. A grandes rasgos, hiperdenso blanco, isodenso gris, hipodenso negro. Acá justamente lo que estaba preguntando la compañera, en apendicitis, por ejemplo, la tomografía de gold estándar, el estudio, el padrón oro, ¿verdad? Pero siempre con una aclaratoria para la mayoría. ¿Por qué? Porque si es embarazada no vamos a hacerle una tomografía. Optamos por el ultrasonido y si no se puede, una resonancia. Pero resonancia aquí en la zona no conseguimos. Entonces a veces con un ultrasonido y con una clínica sería bueno llegar al diagnóstico. Porque resonancia es costoso y no en todos los lugares está disponible. Y miren poco, el examen dura aproximadamente, me da la resonancia, hasta 30 a 1 hora. Lleva mucho tiempo hacer ese estudio. Puede demorar más tiempo. Entonces, imagínense un paciente grave que de repente está entrando en shock, hipotenso, taquicárdico, taquineico, ¿verdad? Alteración de conciencia, y vamos a hacerle una resonancia. Es imposible. Mientras está aguardando todo este tiempo, puede morir el paciente, ¿verdad? Entonces, poco utilizado cuando es algo de urgencia, abdomen agudo, ¿verdad? Poco utilizado. Estamos hablando nomás. Situaciones especiales, niños, tiene que ser menos invasivo, menos radiación, en gestantes, viene acá, entonces, ecografía o resonancia, y en obesos recomendable la tomografía, ¿también? El ultrasonido a veces, si hay mucha capa adiposa, no tiene buena imagen. Muy bien, entonces recordar los conceptos, clasificación y diagnóstico. Bueno, para no perder mucho tiempo y que no sea muy extenso la aula, vamos a resolver las preguntas, ¿está bien? No sé si ya miraron. Bueno, acá por ejemplo, estos son temas de CONAREM, que ya hablamos al inicio, que son exámenes de residencia médica, para residencia médica. Paciente de 60 años, hipertenso, dice tratamiento irregular. Bien, dolor abdominal intenso. Al examen físico hay una masa y hay inestabilidad hemodinámica. Entonces, la edad dice que hipertenso, ¿no? Hay dolor abdominal intenso. Hasta ahí puede ser cualquier cosa. Con la edad y que hipertenso puede ser un infarto inclusive, ¿verdad? Pero no dice la localización. Pero aquí, este es el interrogatorio, ¿verdad? Por eso siempre para hacer un diagnóstico necesitamos interrogar, examen físico y método auxiliar. Si nos quedamos con esta frase nomás, no tenemos diagnóstico preciso. Podemos pensar en muchas cosas, pero al examen físico sí ayuda. Ahí se ve una masa abdominal y inestabilidad. Es 2015. Entonces este es en este caso, un aneurisma abdominal roto. Ven que está roto, hay una rotura, pero está vivo ahí en el paciente. ¿Y cómo se explica eso? Y porque la rotura tal vez sea muy pequeña, ¿verdad? Porque si una rotura de gran diámetro, ahí la hemorragia va a ser masiva y no va a haber ni tiempo de llegar al hospital. Bueno, entonces estamos un poquito acelerando nomás.
Vamos por otro. Poner en 2. Estamos dando abdomen agudo. Vamos a entrenar nomás. Entrenamiento. Vamos a ver qué tenemos aquí. Este, por ejemplo, alguien puede responder. Un método de gran difusión. Miren, 95% de sensibilidad para líquido. ¿Lembran cuál es bueno para líquido? No invasivo, no emite radiación, bajo costo, fácil repetición. ¿De qué estamos hablando? Ecografía. Excelente. Ven que son temas, no son muy complicados los temas, ¿verdad? Es tener un conocimiento básico ahí. Esto está disponible para ustedes para entrenar. Les cuento, el parcial va a ser en base a estos cuestionarios. Prácticamente voy a copiar y pegar. Entonces, recomendación es mirar todas las cuestiones, porque eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Ese enfoque de Conaren y reválida, ¿está bien? Como conclusión de las aulas, ese quiero que hagan y es lo que va a caer en la prueba parcial y final. Pacientes, sexo masculino, 45 años más, bruscamente dolor en epigastrio. Ahí, por ejemplo, dolor en epigastrio, ahí puede ser cualquier cosa. Puede ser un infarto, una neumonía, ¿verdad? Un problema torácico de repercusión abdominal o un problema abdominal mismo. Ahí tenemos que decir, ¿es médico o quirúrgico? No sé si da para entender. Entonces, por eso tenemos que, en la historia clínica, tenemos que ir preguntando más y más cosas. Hasta acá nomás, difícil de tener un diagnóstico. Entonces dice acá, intenso, que irradia a todo el abdomen, ¿verdad? Y antecedente de dolor en epigastrio, ritmado y periódico. Acá, por ejemplo, todavía no dimos esta patología, pero es característico de los problemas de úlcera gastroduodenal. Que de tanto en tanto, periódico dice, aparece con dolor, luego es como que el paciente está curado, después de unos días, meses, semanas, meses, vuelve el dolor, va y viene. Entonces, generalmente las úlceras se comportan así. ¿Y qué pasó aquí? Tuvo un dolor intenso que abarcó todo el abdomen. Eso es cuando ya hay una perforación de esa úlcera. A modo de comentario y de introducción nomás. Nosotros vamos a dar estos temas por separado. Vamos para reválida. Ratito. Richard. Yo estoy en la sala virtual acá en el primer piso. Sí. Y en la segunda sala por ahí. Vale. Lembran que le hablé del rayo X. Paciente, 61 años. Miren, aquí dice distensión de asa con un padrón de U invertida. ¿Qué patología sería esa? U invertida o en grano de café. Estábamos hablando de... ¿Quién lembra? Vamos a ver quién lembra. ¿Quién lembra? Vólvulo. Vólvulo, excelente, vólvulo. Y el tratamiento del vólvulo es una videolaparoscopía descompresiva. Entonces, acá apareció Shirley también, vólvulo. Entonces, le digo nomás que... a ver, ¿cómo para responder? Acá le puse para responder. A ver, B, letra B. Yo programo las respuestas y tenemos que comprobar nomás. ¿Qué pasó ahí? Esperen un poco. No. En la B estaba la C. Este es. No sé si da para entender. Le coloqué así. No. ¿Saben por qué? Acá dice A y acá dice B, ¿verdad? La plataforma cambia de forma aleatoria las respuestas. Entonces, para no confundir, es letra B.
Videolaparoscopía descompresiva. Solo que aquí nomás en la B está la C. Entonces, no sé si da para entender. Cambia de forma aleatoria. Bueno, vamos por reválida número 2. Vamos a ver qué dice. Mujer, 31 años, dolor abdominal de inicio abrupto, difuso, intenso, bien, bueno, acompañada de vómitos. Y miren, diclofenac hace un mes que toma AINES. Y AINES de forma crónica. ¿En qué puede predisponer? Bueno, ese ya llega a terminar. Estas son preguntas de revalida que yo les paso y estamos entrenando ahí. AINES. Este es de la INEP, no sé de qué año salió. Entonces, mira. Sí. Ahí no, tranquila. No hay problema. Diclofenac de forma crónica, ¿qué puede generar? ¿Qué predispone? Vamos a ver un poco qué tal están por ahí. Ahí Shirley respondió hace rato. Alguien está por escribir. Entonces le muestro los casos clínicos y ellos responden. Cuarto. Creo que alguien está escribiendo. AINES, lembra que es gastro lesivo. Entonces, úlcera, sí, úlcera. Muy bien, Michelle, muy bien, Shirley. Este es un caso muy parecido a una vez que operamos en un hospital regional. Este cayó en Revalia 2011. Opa. Ah, no, ¿qué pasó acá? Pasó a otro tema, parece. Se fue a otro tema. No sé por qué saltó. Acá está. Un tema, un paciente igualito, muy parecido al que operamos una vez, que la paciente tenía problemas de artrosis y el traumatologista le dio que tome AINES, pero no le dio límite de tiempo, nada, y al cabo de un mes aproximadamente ingresó con este mismo cuadro y era una úlcera perforada. Entonces, este tema de los AINES tenemos que llevar en cuenta. ¿Está bien? Ah, acá dice lo, mira, este es otro problema traumatológico, ¿no? Para problemas de lumbalgia. Y ellos toman crónicamente AINES. Entonces, miren, pues, está febril, taquicárdica, hipotensa. ¿Está bien? A nivel abdominal hay un aumento de tensión, dice, dolor de palpación, ruidos aéreos disminuidos. Dice, el examen complementar más indicado si sospechamos una úlcera perforada. ¿Con qué examen podemos iniciar? Lembra que hay un signo que se ve, signo de Popper, cuando hay aire libre en la cavidad peritoneal. Eso, vamos a ver quién respondió acá. Ahora sí. Puede ser una EDA para un diagnóstico definitivo, Michelle, pero este caso específico es para rayos X. ¿Por qué? Si fuese una úlcera ahí no complicada, endoscopía es lo característico, gastritis, úlcera, endoscopía es lo característico. Pero en este caso es rayos X. ¿Por qué? Porque miren, el paciente está ahí con un cuadro de un abdomen agudo, ¿verdad? Acá todo nos indica a que esa úlcera se perforó ya. Porque miren acá, dolor abrupto, brusco, difuso, intenso. ¿Verdad? Y miren, está taquicárdico, hipotensa, febril, tiene signo de peritonitis. Entonces a ella la sospecha, por eso aclara aquí
investigación inicial. Claro que después se puede hacer otro estudio, pero acá inicialmente es radiografía. Ah, y otra cosa, el problema está en el abdomen, ¿verdad? Pero acá dice radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque ahí es lo que da para ver neumoperitoneo. Tenemos que pedir radiografía. Voy a ponerme acá. Ese es un tema muy importante. Para ver esta zona que es la cúpula diafragmática, acá la cúpula, y ahí está el neumoperitoneo, tenemos que pedir radiografía de tórax y tiene que estar de pie, en ortostase, dice en portugués, de pie, porque ahí por la gravedad el aire va a subir ahí arriba. Porque miren un poco, vamos a poner un poco radiografía de abdomen. Radiografía de abdomen, miren un poco. La radiografía de abdomen no muestra, por ejemplo, miren vos. Ven la radiografía de abdomen y acá está el hígado y nos muestra ahí la cúpula diafragmática. ¿Ven? Entonces nos da para ver neumoperitoneo si pedimos radiografía de abdomen de pie. ¿Se entiende? Por ejemplo, mira, acá está el hígado, pero nos da para ver la zona que queremos ver. En este caso, sí se ve. En este caso, abdomen, mira, pelvis y tórax inclusive. Pero el estándar de las radiografías abdominales no muestra la cúpula. ¿Está bien? Entonces, es muy importante lembrar. Si vamos a buscar neumoperitoneo, signo de Poupart, acá, tenemos que pedir radiografía de tórax. Y de paso vemos si no hay un problema torácico también, que no sea una neumonía de base o cosas así. No sé si ya para entender. Entonces la respuesta aquí es radiografía de tórax y acá le pone de abdomen. En realidad con tórax nomás ya vamos a identificar. En ortostase. No sé si ya para entender. Eso. Avanzamos. Radiografía de tórax. A ver. Nuestro tema es abdomen agudo, generalidades nomás. ¿Cuál es ahora? Acá, por ejemplo, en nuestro tema de abdomen agudo. Hombre, 54 años, antecedente, mira, dislipidemia, hipertensión, histórico de familiar de doença cardiovascular. El padre falleció por un infarto, se fue a la emergencia con dolor en epigastrio. Fuerte intensidad, no se relaciona con alimentos, o sea que en epigastrio puede ser úlcera, patología biliar, pero eso se relaciona con la alimentación. Por eso se dice que es ritmado, pero no. Sin factores de mejora, náusea y vómito. Tomaba aspirina, dice. Al examen está pálido, sudoreico, sonoliento, miren. No está febril, entonces algo infeccioso, inflamatorio al menos no parece. Hipotenso, taquicárdico, frecuencia respiratoria normal, perfusión periférica disminuida, ausculta cardíaca normal, sin soplo, ausculta pulmonar normal, diante del cuadro clínico, causa de shock. Acá, por ejemplo, yo le puse nomás para que vean que cuando hay un dolor abdominal, como ya estábamos explicando, puede ser algo sistémico de repercusión abdominal, puede ser algo torácico de repercusión abdominal, o si abdominal puede ser médico o quirúrgico. Acá, por ejemplo, con todo esto, ¿qué podemos responder? Hay una respuesta que, por su histórico, por eso historia clínica es importante. Mira, dislipidemia, hipertensión, son factores de riesgo. Miren, antecedente familiar de cardiovascular, entonces son, falta que diga obeso nomás ya acá, pero no dice la edad. Entonces,
Este yo le puse nomás para tener idea. Este es un infarto, por ejemplo. El tema es fixar nomás el conocimiento que no todo lo que duele en el abdomen es abdominal. No sé cuál es ahora. Este no es abdominal. Este es 2015. Hoy, ¿qué tal? ¿Eh? Tenía que hacer. Relación diagnóstico de abdomen agudo. Acá hay algo importante. Miren un poco a ver. Vamos por la B. El enema opaco está indicado principalmente cuando hay una perforación. Enema opaco se introduce un contraste en el intestino a nivel vía rectal, ¿verdad? Enema opaco por eso. Pero si hay una perforación, no podemos introducir ahí porque si no el contraste o el líquido va a pasar en la cavidad y vamos a crear una feroz peritonitis. Entonces no. La tomografía de abdomen tiene alta sensibilidad para pancreatitis y diagnóstico de cálculo vesicular. Para cálculo vesicular usamos más ecografía y para pancreatitis el diagnóstico es la clínica y laboratorio. Si eso es inconcluso, ahí vamos a la tomografía, pero no es así como dice acá. Amilasa sérica es útil para el diagnóstico de pancreatitis, sí. ¿Y tiene relación con el grado de enfermedad? No. Esto cuando vemos pancreatitis vamos a recordar. En la pancreatitis tenemos criterio diagnóstico, amilasa lipasa por ejemplo, uno de ellos, y criterio pronóstico para ver si es grave o no. Pero la amilasa, no quiere decir que la amilasa, su normal es 120 unidad internacional, por ejemplo. No quiere decir que amilasa de 500, viene una amilasa de 500, por ejemplo. Y otro con amilasa de 1000. No quiere decir que ese de 1000 es más grave. Este no indica la gravedad. No indica. Entonces, acá es la rutina radiológica. Miren, tiene importancia cuando hay una obstrucción intestinal y una perforación de víscera. Lembran que vimos esa obstrucción intestinal que tiene nivel hidroaéreo escalonado como escadas y perforación acá da para ver neumoperitoneo, signo de pólvora. Entonces, mira, este es un clásico de abdomen agudo. Es nuestro tema, mira. Salió en la Unidad Federal, RN, sus siglas no recuerdo bien, 2015. Bueno, no sé si está un poco confuso, da para entender. Este. Vamos a ver qué dice. Hombre, 67 años, dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre. Hasta acá, por ejemplo, parece ser algo inflamatorio, ¿verdad? Por la fiebre y todo eso. Y hombre, otra vez, con esta edad y fosa ilíaca izquierda, lo clásico es, todavía no tenemos esta patología, pero va más para enfermedad diverticular, ¿verdad? Después vamos a ir viendo eso. Y el examen físico, dolor a la palpación superficial profunda en fosa ilíaca izquierda. No dice fosa ilíaca izquierda, pero dice que hay dolor. Esto es característico de una diverticulitis colónica. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles? Miren, el interrogatorio, el sexo, la edad, motivo de consulta abdominal, no tiene nada de semiología del dolor, pero por lo menos dice que en fosa ilíaca izquierda, síntomas acompañantes, fiebre, y después de este interrogatorio pasamos a examen físico. Esa es la secuencia para llegar a un diagnóstico. O sea, hay dolor a la palpación superficial y profunda y dolor a la descompresión. No puso nomás fosa ilíaca izquierda, pero esto es típico de una diverticulitis. Podemos decir que la diverticulitis es como el primo hermano de la apendicitis, pero si decía acá fosa ilíaca derecha, pensaríamos en una apendicitis, porque también es dolorosa la palpación superficial y profunda, tiene descompresión brusca dolorosa. Si estoy hablando muy rápido, no se preocupen, voy a grabar, está grabando la aula y voy a postarle, ¿está bien? Vamos por el último aquí.
Considerando la clasificación, este por ejemplo, no sé, Universidad Federal de Paraná, puede ser 2018, mira. Clasificación del abdomen agudo, ¿cuál es lo más frecuente? Entonces, por eso yo le comparé abdomen agudo, la clasificación a nivel ahí Revalia y acá Paraguay. Vamos a ver un poco, justamente para diferenciarle. Viste que allá acá un poco diferente. Yo en las aulas le pongo así los dos enfoques, miren. Ah, no, no es este. Al inicio, este. Brasil, entonces clasifica inflamatorio, obstructivo, perforativo, vascular y hemorrágico. Y acá lo que más usamos, inflamatorio, hemorrágico, obstructivo, necrobiótico o grande drama abdominal y traumático. Entonces, para comparar nomás, ven, opa, disculpen, en el 2018 miren, ven, obstructivo, inflamatorio, hemorrágico, perforativo, vascular. Ese es no pone acá traumático, no pone grande drama abdominal como es el enfoque de muchos por aquí. ¿Cuál es lo más frecuente aquí? Inflamatorio. Apendicitis, peritonitis, colecistitis, pancreatitis. Bueno, para que no quede muy extenso, entonces, este fue la aula de repaso de abdomen agudo que yo le posté el slide, los casos clínicos, y yo le posté 2 videos anteriores. Entonces ahora hicimos un video actual con ustedes, pero a modo de repaso y enfocando lo más importante. Vamos a hacer también lo mismo con apendicitis, que yo le posté también videos. ¿Está bien? Y así, la idea es, vamos a dar las clases presenciales siempre nosotros. Video habla en vivo. ¿Verdad? Algunos casos puede ser que le poste así videos grabados, pero siempre vamos a dar un repaso y aclaramiento de dudas sobre esos temas. Bueno, para que no quede muy extenso, voy a cortar la grabación. Esto fue entonces abdomen inflamatorio, repaso y resolución de cuestiones. Gracias a todos. ¿Cuántos están por aquí? 7. Los que no pudieron ver, va a estar grabado. Ahí la turma. Fuerza Shirley, gracias a todos por participar. Bueno, entonces vamos a organizarnos siempre así. También ahí está Michelle, la delegada. La idea es ir aprendiendo. Pueden ver esas cuestiones. Por hoy vamos a quedar por aquí. ¿Está bien? Queda pendiente entonces la aula de repaso de apendicitis y vamos a resolver estas cuestiones. Si por ahí tienen tiempo, pueden mirar esta aula extensiva, ¿verdad? Y ahí va a ser más productivo la aula de repaso. Entonces, no se preocupen. Queda pendiente esta aula de repaso y resolución de cuestiones. La próxima aula va a ser presencial, ¿verdad? Vamos a dar ya peritonitis. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Fuerza a todos. Y la práctica estamos organizando para, no sé si el 15 de septiembre o algo así. Ahí estaremos en contacto y vamos a organizarnos mejor. Gracias a todos. Fuerza Michele, que es la delegada. Estaremos en contacto. Gracias, doctor. Buen Dale, día. dale. Por hoy quedamos por aquí y vamos a ir adicionando siempre aulas de refuerzo, así no se preocupen. Podemos elegir un mejor horario también. Si 8 horas era muy temprano, podíamos iniciar las 10 o otro horario igual nomás. Nuestra aula oficial va a ser el horario que está marcado por la facultad. Terza, martes a las 3. Si por algún motivo nomás
hace falta, vamos a reforzar así, no se preocupen. Cada uno tiene su compromiso, tiene su cronograma del día, entonces para no complicarnos, esto va a ser así esporádico, cuando sea necesario. Gracias a todos. Chao, chao. Les voy a postar el vídeo en el transcurso del día.